respeto y aprecio. Gloria a Dios. ¿Puede decir gloria a Dios? Cuando los americanos vencieron a los japoneses en la isla de Hiroshima, levantaron la bandera americana sobre el monte Sarabachi. Cuando el primer astronauta americano llegó a la luna, plantó la bandera americana como señal de conquista y de victoria. Y cuando usted y yo levantamos nuestras manos, las levantamos como bandera, señalando que la victoria es nuestra, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga al pueblo de Dios, a los adoradores, a las damas. Dice la Biblia, engañosa es la gracia, van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dios bendiga también a todos los líderes de este ministerio, y mi respeto y mi agradecimiento para el pastor reverendo Lázaro González, este hombre de gran envergadura espiritual, cuya presencia proyecta el amor de Jesucristo. Siempre honren y apoyen a su pastor. El que honra y apoya a su pastor se honra a sí mismo, y más que nada honra a Dios. Y gracias, pastor, por siempre abrirme las puertas. El amor que usted me expresa, y la iglesia es un amor sincero, no es un amor fingido, es un amor ágape, un amor de Dios. Aleluya. Repita conmigo: el que vino a la iglesia y no toma vino, ¿para qué vino? ¿Cuántos creen que aquí hay vino celestial, vino del Espíritu Santo? No vino del diablo, sino vino de Dios. Tenía muchos deseos de estar con ustedes en esta noche. Desde temprano comencé a prepararme, porque me tardo 2 horas para peinarme. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Abra conmigo su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Reitero, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Saludamos a los hermanos y amigos que nos miran en las redes sociales en las 4 latitudes de la tierra. Primera de Samuel 2:30. Capítulo 2, verso 30 de Primera de Samuel. Y estas son palabras del profeta Samuel dadas al sacerdote Elí, pero son palabras para cada uno de nosotros. Y dice así la letra divina: a la gloria del Padre que me creó, a la gloria del Hijo Jesús que me salvó, y a la gloria de su Santo Espíritu que me santificó y me dio poder. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré, diga honraré, a los que me honran, y a los que me desprecien serán tenidos en poco. Quiero utilizar las palabras de este texto como título del mensaje: Dios honra a los que le honran. Cierre sus ojos, levante su mano y ayúdeme a orar, por favor. Eterno Dios, con corazones reverentes, te suplicamos que te dignes una vez más en bendecir a tu iglesia, colectivamente, pero más que nada individualmente. Háblanos, enséñanos, discípulanos, desafíanos, y si es necesario, exhórtanos también. Y todo lo que tú obres para bien en nuestras vidas, tendré siempre el sumo cuidado de darte a ti toda la pleitesía y toda la gloria. En el nombre de Jesús, el caballero de la cruz, imploramos todas estas cosas. Y la iglesia que se va con Cristo dice un fuerte amén. Pueden sentarse, amados. Gracias, muchas gracias. ¿Qué significa la palabra honrar? La palabra honrar, según el diccionario, la palabra honrar significa dar respeto, admiración, dignidad, aprecio, reconocimiento. Y sobre todo, honrar significa dar mérito y gloria a algo o a alguien que se lo merece. Y a través de los anales de las Escrituras,
encontramos ejemplos de hombres y mujeres de fe que honraron a Dios con sus vidas, y Dios fue recíproco y de igual manera los honró a ellos. Entre esos dilectos siervos y siervas del Señor, hay que mencionar al patriarca Job. A Job. Dice la Biblia que Dios había bendecido a este hombre y lo había prosperado materialmente de tal manera que era el hombre más rico del oriente. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y de asnos, y un total de 10 hijos, 7 hijos varones y 3 hijas hembras. Pero la bendición más imprescindible, más grande, era que Job conocía a Dios. Esa es la bendición más grande. Y un día Dios hace una reunión, una asamblea, una convocación divina en el cielo. Porque aunque usted no lo crea, Dios hace reuniones de negocios en el cielo. Porque Dios es un Dios de orden. Y dice la Biblia que se presentan los hijos de Dios, pero en ese contexto no se refiere a usted o a mí, a los mortales. Se refiere a los santos ángeles. Y entre los ángeles aparece uno, se miscuye uno, se presenta uno que ya no es parte del cielo. Aparece Picucho, Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás: Satanás, ¿de dónde vienes? La pregunta no era para Dios, porque Dios es omnisciente. O sea, Dios lo sabe todo. Antes de que la palabra esté en mi boca, ya Dios sabe lo que yo voy a decir. La pregunta y la respuesta más bien es para nosotros. Y Satanás le contesta a Dios: vengo no del infierno, vengo de andar y de rondear sobre la tierra. La mayoría de las personas se imaginan a Satanás rojo, colorado como el chile tabasco, en el infierno, con un piquete torturando a las almas condenadas. But my friend, Satanás no está en el infierno, o por lo menos todavía no. Dice la Biblia que Satanás anda suelto como un león rugiente, viendo a quién puede devorar. Aunque Satanás fue condenado en la cruz por el sacrificio vicario de Jesús, todavía no ha sido sentenciado. Él es el príncipe de este mundo. Pero dice Apocalipsis que al final de la historia, Satanás será lanzado al lago de fuego juntamente con el anticristo y el falso profeta, y arderán por toda la eternidad. Gloria a Dios. Y Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has visto a mi siervo Job? Note cómo Dios se expresa de este patriarca. Lo llama siervo. Lamentablemente hoy en día, en el siglo XXI, en el pueblo cristiano, hay una sed de títulos. Hay una sed de títulos. Que todos quieren llamarse apóstoles. Otros quieren llamarse profetas. Otros obispos y otras avispas. Pero el título más alto, el título más digno, el título más grande es ser un siervo, una sierva del Señor. ¿Cuántos aquí son siervos? Y Dios se orgullece de Job y habla bien de Job. ¿Se orgullece Dios de usted? ¿Habla bien Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de usted en el cielo? Es mejor que te alabe la boca de otro, dice la Biblia, y no tu propia boca. Y Dios se orgullece de Job y le dice a Satanás: no hay otro como él en la tierra, justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Con una sola cualidad, Pastor Lázaro, yo me hubiera conformado, pero Job tenía 4 cualidades positivas. Wow. Y Satanás, que es el acusador de nuestros hermanos, dice las Escrituras, le dice a Dios: tú has comprado a Job, tú lo has sobornado. Job te sirve por interés, te sirve en balde, porque tú lo has bendecido y lo tienes protegido, está cercado. Yo no lo puedo tocar, pero quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice y te blasfema en tu misma cara. Y Dios le dice: está bien, Satanás, podemos hacer una apuesta.
Porque aunque usted no lo crea, Dios apuesta, pero no en Las Vegas. Aleluya. Dios está apostando con tu alma. Dios está apostando con tu vida. Si usted le ama o no le ama, aleluya. Levante su mano y adore a Dios conmigo. Santo, aleluya. God is betting in your life. He's placed a bet in your life. Y Dios le dice, puedes quitarle todo lo que Él tiene. Está bien. Quítale todo lo que Él tiene, pero no toques su cuerpo. Porque aunque vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de caos y de maldad, yo quiero decirle que Dios todavía está en su trono. Dios todavía es soberano. Dios todavía es Dios. Y nada le sucede a un creyente sin el permiso y la autorización de Dios. Y un día estaba Job tranquilo en su casa. Y viene un siervo de Job y le dice, Job, los sabeos cayeron sobre nosotros. Y se robaron los camellos y mataron a todos los siervos. Y solamente yo sobreviví para darte la novedad. Y mientras ese hablaba, otro siervo de Job llega y le dice, Job, fuego del cielo cayó. Posiblemente era un rayo. Y mató a todas las ovejas, a todos los siervos. Y solamente yo sobreviví para darte la mala noticia. Y mientras ese hablaba, otro siervo de Job llega y le dice, Job, los caldeos cayeron sobre nosotros y se robaron los bueyes y los asnos y mataron a todos los siervos y solamente yo sobreviví. Y mientras ese hablaba, otro siervo de Job llega. Estamos hablando no de un periodo de un año, no de meses, en un solo día. Todas estas pruebas le aconteció a Job. Y llega un cuarto siervo de Job y le dice, Job, todos tus hijos estaban reunidos en casa del hermano mayor. Y vino un viento del desierto. Posiblemente en un remolino, un tornado, como se forman en el centro sur de Estados Unidos, lo que es Texas, Nebraska, Oklahoma, Missouri, Arkansas, que producen tanta damnificación y hasta muerte. Y el techo colapsó. Y Job, me duele decirte que no un hijo, no dos, ni tres, ni la mitad. Todos tus hijos, tus 10 hijos murieron. Y solamente yo sobreviví para darte la mala noticia. Pero Job, en vez de maldecir a Dios como Satanás quería, Job, en vez de renegar de Dios, en vez de cuestionar a Dios como hacemos muchos, que le decimos, y para eso yo te sirvo, para eso yo voy a la iglesia, para eso yo diezmo. No, Job se humilla en la tierra y Job adora a Dios, aleluya. Ese es el verdadero cristiano. El cristiano que adora a Dios con camello y sin camello, con oveja y sin oveja, y aún sin hijo y sin hija, alabamos a Dios. Y Job dice estas palabras que la dicen los pastores cuando sepultan a un difunto: desnudo me trajo mi madre al mundo y desnudo me iré. Dios da y Dios también quita, pero sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Y Job no blasfemó contra Dios. Y Satanás, que es bien persistente, que el Señor lo reprenda, vuelve delante de Dios y le dice: hagamos una segunda apuesta. Déjame tocarle su cuerpo, su piel, su carne, porque todo lo que el hombre tiene dará por su piel, por su carne. Déjame tocarle su cuerpo y verás si no te blasfema y te maldice en tu cara. Y Dios le dice: está bien, Satanás, puedes tocar su cuerpo, pero no toques su alma, no lo vayas a matar. Y dice la Biblia que Satanás, no Dios, todas estas pruebas son Satanás. Satanás ataca a Job con una sarna maligna. Y sarna es una enfermedad infecciosa que sufren mayormente los perros, los caninos. Y usted ve los perros sarnosos, cómo se le cae todo el pelaje y siempre se están arrascando porque produce una picazón incesante. Pues dice el libro de Dios que Satanás ataca a Job con una sarna maligna, no en una mano solamente, no en un brazo, en todo su cuerpo, de su cabeza hasta la planta de sus pies. Era tan incesante y desesperante la picazón que Job tenía que usar la teja de un techo para arrascarse y tratar de mitigar un poco esa picazón. Y para colmo, su ayuda idónea, su compañera, su esposa,
Se le acerca y le dice: ¿aún mantienes tu integridad? O sea, ¿aún mantienes tu fe en Dios después de todo lo que has perdido? Maldice a Dios y muérete. Yo sé que hay predicadores que critican a la mujer de Job y en vez de llamarle una ayuda idónea, la llaman una demonia. Pero yo no puedo criticar mucho a la mujer de Job. ¿Usted sabe por qué? Porque esos 10 hijos que Job perdió eran de ellas también. Es más, ella los había engendrado. Y todo lo que Job perdió materialmente lo perdió ella también, porque eran una sola carne, un matrimonio. Obviamente no aplaudo sus palabras, pero no la puedo criticar mucho. Porque cuando usted y yo pasamos por pruebas muy severas, a veces en nuestra desesperación, en nuestra ansiedad, decimos palabras por nuestros labios que después nos arrepentimos. Pero Job, me imagino que le diría: espérate, tú me dices a mí que maldiga a Dios y me muera. You're telling me to curse God and die. Pero si yo puedo maldecir a Dios y morir, también puedo bendecir a Dios y vivir. ¿Oyeron eso? Si puedo maldecir a Dios y morir, también puedo bendecir a Dios y vivir. Y Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Aleluya, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aunque Dios me matare, en él esperaré. Levante su mano y adore a Dios. Santo, aleluya. Y recuerden el tema. ¿Cuál es el tema del mensaje? Dios honra a los que le honran. Como Job honró a Dios en esa prueba tan fuerte, después Dios honró a Job y le devolvió el doble de lo que había perdido. Si antes tenía 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000 ovejas. Si antes tenía 3,000 camellos, ahora tenía el doble. Si antes tenía 500 yuntas de bueyes y de asnos, ahora tenía 1,000 de cada uno. Y esos 10 hijos que Job perdió, Dios le dio 10 hijos nuevos. Espérese, ¿por qué no le dio el doble de hijos? Se le dio el doble de camellos, de ovejas y de bueyes y de asnos. ¿Por qué le dio 10 solamente? Porque esos primeros 10 hijos que Job había perdido no habían dejado de existir. Estaban en el cielo, en la presencia de Dios. Y con estos 10 hijos nuevos sumaban a 20. Levante su mano conmigo y declare: Dios honra a los que le honran. I will honor those that honor me. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Otro personaje que honró a Dios en la Biblia fue Moisés. Moisés nació en una época donde el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y nacer varón hebreo era una sentencia de muerte. Porque como se habían multiplicado y reproducido, el faraón, el rey de Egipto, se sentía amenazado por los hebreos y pasó un decreto, una ley, que todo niño varón que naciese hebreo tenía que ser exterminado, ahogado. Un genocidio. Lo que se conoce hoy en día como el aborto, que el diablo quiere matar a los niños en el vientre de la madre. Pero dice la Biblia que Dios preserva la vida de Moisés, porque nuestras vidas están en las manos de Dios. ¿Cuántos creen que nuestras vidas están en las manos de Dios? Y tú mueres no cuando el diablo quiera matarte. Tú mueres no cuando el médico te diga. Tú morirás cuando tú termines de hacer todo lo que Dios te ha mandado a hacer en esta tierra. Hasta que tus ojos vean todas las promesas de Dios cumplidas, entonces morirás. Largo camino te resta. Aleluya. Alguien ayúdeme a alabar a Dios, a su nombre. Y después Moisés es adoptado por una princesa, por la hija del faraón de Egipto. El hombre más poderoso del mundo, porque en aquel entonces Egipto era la potencia mundial. Es como decir hoy en día Estados Unidos, que es la potencia mundial, número 1. Y Moisés, por herencia, por ser nieto del faraón, le tocaba un día ser el rey del imperio más potente del mundo. Pero dice Hebreos capítulo 11, que habla de los héroes de la fe, que Moisés rehusó, se negó ser llamado el hijo de la hija del faraón y escogió antes sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y como Moisés honró a Dios y se unió al pueblo de Dios y no a los paganos, no a los mundanos, después Dios honró a Moisés. Y Moisés fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y también Dios le dio el privilegio a Moisés de recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y no sé si usted sabe que gran parte
de los 10 mandamientos, como no matarás, no robarás. Es parte del fundamento de todas las leyes de esta tierra. Levante su mano y declare: Dios honra a los que le honran. ¡Aleluya! Otro personaje que honró a Dios y Dios lo honró a él fue José. José de la Biblia. José es un tipo de Cristo, porque José fue menospreciado y vendido por sus hermanos. Lo mismo le sucedió a Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, y fue vendido por Judas. Y dice la Biblia, cuando sus hermanos, por celo, por odio, venden a José su hermano, una caravana que iba rumbo a Egipto. Cuando llega a Egipto, es comprado por segunda vez como esclavo por la casa de Potifar, que era un príncipe de Egipto. Pero siempre se repite esta frase en la Biblia cuando se habla de José: pero Dios estaba con José, y todo lo que José hacía prosperaba. Y Dios prosperó a José en casa de Potifar, y Potifar lo puso sobre todos sus negocios. Pero dice la Biblia que José era un joven hermoso, guapo, como su servidor. Dígame, aunque no sea cierto, para que me haga sentir bien y no me afecte mi autoestima. Aleluya. Y la mujer de Potifar puso sus ojos sobre José y le decía todos los días: acuéstate conmigo. Pero no era para roncar, era para otra cosa. Y José le decía: no puedo. Tu marido me ha confiado todo lo que él tiene en su casa, menos tú. Tú eres lo único que yo no puedo tocar. ¿Y cómo haré este gran pecado contra mi Dios? Y un día dice la Biblia que José entra al palacio, y él pensaba que el palacio estaba solo, la casa estaba sola, pero ahí estaba la mujer de Potifar escondida. Y cuando ve a José, viene sobre él como una leona para devorarlo, y lo agarra a la fuerza, le decía: acuéstate conmigo. Y José tuvo que huir, tuvo que correr. Porque no solamente dice el refrán que los cobardes huyen, también los valientes huyen. También los cristianos huyen de la tentación, huyen del pecado. ¡Aleluya! Y huye tan pronto que deja su manto. Y la mujer, por despecho, después acusa a José de querer violarla. Le dice al marido: la casa estaba sola y José entró y me vio y vino sobre mí, me quiso violar. Yo grité, él se asustó y huyó, y aquí está la prueba. Y dice la Biblia que el marido de esta mujer manda a José a la prisión, a la cárcel, al centro penal. Pero se repite la frase: pero Dios estaba con José en la cárcel, y todo lo que José hacía prosperaba, y lo pusieron a cargo de todos los reclusas. Mi alma alaba a Dios. Y para hacerle la historia larga, corta, de ser un esclavo, de ser un preso, un reclusa, Dios lo saca de la cárcel y lo asciende al trono y lo pone segundo a cargo del gobierno de Egipto. Y después José salva a Egipto de 7 años de hambruna, así como Cristo salvó al mundo del pecado. Levante su mano conmigo y declare: Dios honra a los que le honran. Otro personaje que honró a Dios en la Biblia fue una mujer, no un hombre, una mujer. Y no era judía, era pagana, llamada Ruth. Dice la historia sagrada que una familia hebrea que vivía en Belén, y Belén significa casa del pan, estaban pasando por escasez, por problemas económicos, por hambruna. Pero en vez de esperar en Dios, en vez de clamar a Dios y confiar en Dios, se van de Belén. Se van de la casa del pan. Aleluya. Y se van a un lugar muy lejano, a un lugar gentil, pagano, llamado Moab. Y mire cuáles son las secuelas, las consecuencias de moverse sin la voluntad de Dios. Estando en Moab, el patriarca, el padre de la familia, muere, y también sus 2 hijos varones, que ya se habían casado con mujeres moabitas. Por eso no se mueva de este ministerio. Si Dios lo trajo a esta iglesia, es porque Dios lo quiere aquí. Aquí usted va a ser bendecido, aquí usted va a prosperar. No ande saltando de iglesia en iglesia. A su nombre, a su nombre. Sigo paro, aunque usted no quiera, yo voy a seguir. Y queda Noemí, la hebrea, queda viuda, y sus 2 nueras gentiles, Ruth y Orfa. Y Ruth le dice a sus nueras: ya yo soy una mujer anciana, y yo soy una pobre viuda como ustedes, yo no le puedo ofrecer nada. Y aunque yo me recase y tenga 2 hijos varones, ustedes no van a esperar que ellos crezcan para casarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra. Yo voy a regresar a Israel, porque nos fuimos sin la voluntad de Dios y hemos sufrido las consecuencias.
Pero ustedes tienen otros dioses. Ustedes no son hebreas. Ustedes son moabitas. Quédense aquí en su pueblo, con su familia. Y yo me regreso sola. Y dice la Biblia que Orfa, una de las nueras, llora y la besa y se despide de ella. Pero eran lágrimas de Hollywood, lágrimas de novela de Telemundo, lágrimas de hipocresía, de cocodrilo, como muchos que lloran aquí y dicen: ay Señor, yo te amo, pero nunca vienen a la iglesia. Ay Señor, yo amo al pastor, pero habla mal del pastor. Aleluya, le va a pegar duro porque ya me voy. A su nombre, a su nombre. Pero Ruth dijo: no, no te dejaré, suegra. Donde tú habitares, habitaré yo. Y donde tú murieres, moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Oh my God, my God. Y como Ruth honró a su suegra, y más que nada honró al Dios de su suegra, que era el verdadero y único Dios, después Dios honró a Ruth. Y cuando Ruth llega a Israel con su suegra, conoce a un judío piadoso llamado Booth, que era un hombre adinerado, un hombre que tenía muchas tierras, no un hombre que agarraba estampillas, no. Un hombre rico, un judío rico. Y Booth se enamora de Ruth y se casa con ella. Y en un día esta pobre viuda se convierte en una mujer rica con muchas tierras. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Pero ahí no termina la bendición. Si usted estudia la Biblia, si usted lee las escrituras y no pide su tiempo mirando al Chavo del 8 por televisión, usted sabe que de la ascendencia del linaje de Ruth y de Booth vino el Mesías, vino Jesucristo. Levante su mano conmigo y declare: Dios honra a los que le honran. Oh my God, yo siento a Dios. ¿Cuántos sienten a Dios en esta noche? También los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, honraron a Dios. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor hizo una imagen, una estatua que medía 60 codos de alto. Codos son medidas bíblicas antiguas. Es del codo de un brazo de un hombre hasta el dedo índice, más o menos 1,5 pies. Es decir, 60 codos son 90 pies de altura. Era una estatua muy alta. Y medía 6 codos de ancho. Y se tocaban 6 instrumentos para convocar al pueblo. 60 codos de alto, 6 codos de ancho, y se tocaban 6 instrumentos, un tipo del anticristo. Note la repetición del 6, 6, 6, 6. Y pasó un decreto que cuando sonaran los instrumentos, el que no se postrara y adorara a la imagen, la condena era ser echado vivo en un horno ardiente. Pero dice la Biblia, y yo le creo a la Biblia, que la imagen que hizo el rey Nabucodonosor era de oro puro. No era de barro, no era de adobe, no era de madera, no era de yeso ni de metal. Porque los paganos, escuchen bien, los paganos, los idólatras son generosos con sus dioses falsos. Y usted que se llama cristiano evangélico, viene a la iglesia y da de ofrenda $1 solamente y pide cambio de regreso. A su nombre, a su nombre, aleluya. Pertenecemos a la banda Recodo. Y en el día de la dedicación, de la inauguración, llegaron los sátrapes. Sátrapes se les llamaba a los gobernantes de Babilonia. Y llegaron personas de todo pueblo, lengua y nación, porque Babilonia en aquel momento en la historia dominaban casi todo el mundo antiguo. Y sonaron los instrumentos. Y cuando sonaron la zampolla, el arpa, la flauta, y se postraron, unos caldeos vinieron y le informaron al rey, después al rey Nabucodonosor, y le dijeron: oh rey, esos 3 jóvenes hebreos que tú trajiste aquí a Babilonia y pusiste sobre nosotros, ellos no adoran tu imagen, ni respetan a nuestros dioses. Yo me pregunto cómo estos hombres se dieron cuenta que Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron al son de la bocina, del salterio, del arpa, de la zampolla y los demás instrumentos, cuando la orden era que todos tenían que postrarse. Y postrarse no es doblar una rodilla solamente, postrarse es tirarse en la tierra, pegar la cara en el suelo. El que tiene la cara pegada en la tierra, en el suelo, no puede mirar alrededor. O sea, estos hombres que acusaron a los 3 jóvenes hebreos, ellos no se postraron. Ellos no estaban adorando la imagen. Ellos andaban de chismosos vigilando a ver quién vino a la iglesia y quién faltó, a ver quién cierra los ojos cuando se ora
¿Y quién mantiene los ojos abiertos? A ver de qué color era el traje del evangelista. Pero no sea chismoso. No venga a ver a su hermano, no venga a verme a mí. Yo no vengo a ver al pastor, aunque yo amo al pastor y es un gran amigo. Yo vine a ver a Cristo, yo vine a adorar a Dios. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Habrá 7 personas que me ayuden a alabar a Dios. Y dice la Biblia que el rey Nabucodonosor se enoja y manda a traer a Sadrach, Mesach y Abednego y les pregunta en privado si era cierto lo que decían de ellos en público. ¿Oyeron eso? Les pregunta en privado si era cierto lo que decían de ellos en público, porque hay que probar en privado lo que usted profesa en público. O sea, aquí en público, aquí en la iglesia, cualquiera puede levantar la mano y decir: gloria a Dios, Cristo vive. Pero en su casa, en su privacidad, donde el pastor no lo puede observar, donde los líderes no lo pueden ver, cómo usted vive la vida cristiana. Ya le toqué la llaga, ya se acabaron los amenes, ya se enojó el diablo. A su nombre. Hace un tiempo atrás yo estaba predicando en Los Ángeles y después del servicio me acerca una hermana y me dice: evangelista, ore por mí porque mi marido me golpea. Y estaba toda moreteada. Yo sufro de abuso doméstico. Yo me imaginaba, pastor Lázaro, que el marido tenía que ser un borracho, un hombre sin escrúpulos, un adicto a droga, un pandillero. Y para sorpresa me dice: y es el diácono de la iglesia, es el anciano de la iglesia. Ese no es un diácono, ese es un diablácono, que es diferente. Como usted vive en privado la vida cristiana, así como usted ora aquí en la iglesia, ora en su habitación, así como usted lee la Biblia aquí en el templo, también lee en su casa. Alguien ayúdeme a alabar a Dios, siento a Dios. Pero estos jóvenes sí podían probar en privado lo que decían de ellos en público, porque lo mismo que hacían en público también lo hacían en privado. Y Nabucodonosor le dije: si ustedes no se postran en este momento al son de la música y de los instrumentos y adoran la imagen, serán lanzados en un horno ardiente. ¿Y qué Dios podrá librarlo del horno ardiente y de mis manos? Y ellos le contestan: el Dios que nosotros le servimos es poderoso para librarnos del horno ardiente y de tus manos también. Y aunque no nos libre, aunque tengamos que morir, jamás vamos a adorar a tus dioses falsos. Eso es ser cristiano, no cristino. Mi alma alaba a Dios. Eso es tener carácter, convicción. Aleluya. Aleluya. Y dice la Biblia que el rey Nabucodonosor se enoja más y cambia su semblante. Y ordena a que calentaran el horno 7 veces más. El número 7 es significativo en la Biblia porque Dios creó al mundo en 6 días, pero descansó en el 7º. Dios le dijo a su pueblo Israel que marcharan alrededor de Jericó por 6 días, pero en el 7º día que le dieran 7 vueltas y los muros cayeron. El profeta Eliseo le dice a Naamán el leproso: sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás sanado de tu lepra. 7 son los sellos, las trompetas, las copas del Apocalipsis. Pero lo importante es que es el número 7 en la naturaleza, que el arco iris tiene 7 colores. Hay 7 notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sola mi hija se embarazó. Y mandó a calentar el horno 7 veces más. Y ese horno estaba tan candente, tan caliente, que unos hombres robustos que amarraron y ataron a Sadrach, Mesach y Abednego y los tiraron por la puerta, ellos se quemaron por fuera y murieron. O sea, si los que estaban afuera morían, ¿cuánto más los que entraban? Y cuando terminan de tirar los 3 jóvenes hebreos, dice la Biblia que el rey Nabucodonosor siente algo extraño, se inquieta, siente algo. ¿Cuántos sienten algo en esta noche? Yo siento la presencia de Dios, yo siento la unción de Dios, yo siento el poder de Dios. Y él siente algo y corre y mira por la ventana del horno y queda estupefacto, queda anonadado y comienza a contar: 1, 2, 3, 4, no puede ser 4, 3, 2, 1. Y le pregunta a su siervo: ¿no fueron solamente 3 los que tiraron? Le dijeron: sí, rey, fueron 3 solamente. Y el rey le contesta: pero yo veo 4 en vez de 3. Y no están muertos, no están calcinados, andan caminando y paseándose en medio del fuego. Y el 4º hombre es semejante al Hijo de los dioses. ¿Cuántos creen que aquí está el 4º hombre? Aquí está Jesucristo caminando en nuestros medios. Aquí está el 4º hombre, aleluya. Y ordena que sacaran a Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la Biblia
que cuando ellos los sacan del horno ardiente, ni un solo cabello se les había quemado. Yo no tengo ese problema. Ni siquiera la ropa olía a humo. Acérquese a alguien que está haciendo una carne asada, el olor de mezquite se la va a pegar en la ropa. Aunque usted no fume, acérquese a alguien que está fumando, el olor de cigarro se le pega. Pues dice la Biblia, ni siquiera su ropa olía a humo. Lo único que se les había quemado eran las ataduras. Porque después que usted pase por la prueba, después que usted venza el horno ardiente, usted saldrá más libre para levantar sus manos y danzar y alabar a Dios. Aleluya. Y como estos jóvenes honraron a Dios, después Dios los honró a ellos. Y escuchen lo que dijo el rey Nabucodonosor en Daniel 3:28 en adelante. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció más a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Levante su mano y declare: Dios honra a los que le honran. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hace unos años atrás, un profesor ateo, comunista, izquierdista, que odiaba a los cristianos y la Biblia, de aquí de Estados Unidos, hace un ejercicio en su clase y le dice a los estudiantes: agarren una hoja en blanco, porque van a escribir algo que le voy a pedir. Y después que agarraron una hoja en blanco, para asombro de todo, les dice: escriban el nombre de Jesús en el papel y después pongan el papel, la hoja, en el piso y pisoteen el nombre de Jesús. Y si no lo hacen, van a reprobar, van a fallar la clase. El que no lo haga, le voy a dar F. Y todo lo que han pagado por esta clase, y en las universidades, aunque hay becas, se paga también. Las becas no cubren todo, es caro. Van a perder todo lo que han invertido, el tiempo y su finanza. Y todos por temor lo hicieron, menos un joven cristiano. Le dijo: no, profesor, yo lo respeto como profesor, pero yo no puedo hacer lo que usted me manda hacer, porque ese nombre Jesús es un nombre santo, es un nombre que es sobre todo nombre. Yo no puedo deshonrar ese nombre, porque ese nombre Jesús me salvó la vida. Aleluya. Y el profesor enojado le dice: si no lo hace, vas a fallar la clase, te voy a dar F. Y el joven le dice: no me importa, Cristo viene primero. Y fue el único que no pisoteó el nombre de Jesús y le dio F. No pasó la clase. Y después salió a luz la noticia de lo que este profesor había hecho. Y personas cristianas y no cristianas también comenzaron a quejarse, a decir: ¿y por qué este profesor hizo eso? ¿Por qué no mandó a pedir que escribieran el nombre de Buda, o de Mahoma, o de Confucio? ¿Por qué no mandó a que pisotearan el nombre de Che Guevara? ¿Por qué tenía que ser el bendito nombre de Jesús? ¿Por qué tanto odio, antagonismo contra el nombre de Jesús? Y por tantas quejas que hubo, finalmente corrieron a este profesor. Y qué bueno que lo hicieron, que lo corrieron, lo despidieron de la universidad. Pero escúcheme bien, este es el punto. Hoy en día este joven que no pisoteó el nombre de Jesús, después de 13 años, es profesor de esa misma universidad. Levante su mano conmigo y declare: Dios honra a los que le honran. ¿Qué me está diciendo, hermano evangelista David Calderón? Honra a Dios con tu tiempo. Dedícale más tiempo a las cosas espirituales que las cosas materiales. Honra, si eres joven y tienes tu madre viva todavía y tu padre, honra a tu padre y tu madre. Honra a tu pastor. Honra a Dios con tus bienes y ganancias, dice la Biblia. Ofrenda, diezma. Y si estás casado, honra a tu cónyuge. No andes chateando con personas que no son tu pareja. Y si eres una mujer cristiana, honra a Dios en la forma que viste. No andes usando ropa provocativa.
Y si eres hombre, honra a Dios. Si eres un hombre cristiano, honra a Dios con tus ojos. No andes mirando pornografía, porque sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Ser santo, porque yo soy santo, dice Jehová. El que me honra, yo lo honraré, y el que me desprecie será tenido en poco. Levante su mano y adore a Dios conmigo. ¿Cuántos quieren honrar a Dios? ¿Cuántos quieren bendecir el nombre de Dios? ¿Cuántos quieren vivir para Dios? ¡Aleluya! Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, he predicado tu palabra. Yo vine a buscar a alguien que necesita de Dios. Y no me voy de este sagrado recinto hasta que no haya esa persona. Espíritu Santo, tú eres el evangelista de esta noche. Tú eres el coordinador de este programa. Haz lo que necesites hacer. Trae convicción a nuestros corazones. Redargúyenos de justicia, de pecado. Espíritu Santo, sopla, 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 sopla del norte, del sur, del este, del oeste. Cae, cae, cae sobre nosotros como rocío del amanecer. Sí, adórale, adórale, abre tus labios. Di gloria a Dios, di aleluya, di Cristo vive. Di Señor, ayúdame a honrarte. Dile, Señor, perdóname porque no te he honrado como mereces. Tú eres digno, digno, digno. Tú eres digno de toda gloria y honra. Digno es el Cordero porque fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para con Dios. Aleluya. Si usted tiene problemas familiares, si está pasando por problemas conyugales, si tiene problemas con un ser querido, quizás un hijo, un nieto, levante su mano. Le prometo que no le voy a avergonzar. Si tienes problemas de salud, necesitas sanidad divina, levanta tu mano con toda confianza. Recuerda que Jesús es el mejor médico. Es el médico por excelencia. Él sana toda enfermedad y no cobra por su servicio. Si tienes problemas económicos, levanta tu mano. Recuerda que si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más de nosotros sus hijos? Si tienes problemas legales, migratorios, levanta tu mano. Recuerda que Jesús es el mejor abogado. Él nunca pierde un caso, Él los gana todos. Pero lo más importante, si tú necesitas acercarte a Dios, si tú necesitas fuerzas nuevas, si necesitas sabiduría del cielo, si necesitas más y más de Cristo, levanta tu mano. Recuerda que Jesús es el carpintero de Nazaret. Y un carpintero edifica, construye. Él quiere edificar tu vida, tu familia. Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Gracias, hermano, gracias por su humildad. Gracias por confiar en el poder del evangelio. Dios no le va a defraudar. Dios no le va a defraudar. Pueden bajar sus manos. Yo sé que Dios le puede tocar desde su asiento, pero el altar es un lugar especial. Y cuando usted pasa al frente, yo creo que Dios lo toca más. Dios lo bendice más. Dios lo ayuda más. Y Dios confirma y reafirma más su vida. Todos